Después del devastador terremoto de magnitud 7.4 que tuvo como epicentro el departamento de Chocó en el noroccidente del país, la cifra más reciente que entregan a esta hora las autoridades es la siguiente. Hablan de 111 víctimas mortales en todo el territorio nacional, 87 heridos, más de 1.500 edificaciones que sufrieron algún grado de afectación y 61 edificios colapsados. Más temprano, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, estuvo realizando una de sus reuniones iniciales de crisis, anticipó que se va a desplazar hacia el departamento del Chocó para dirigir de primera mano la respuesta y estar de cerca también con los afectados. Lo propio harán los ministros de Defensa y de Salud, y el ministro del Interior va a dirigirse hacia la ciudad de Pereira, esto es en el departamento de Risaralda, otra de las que ha resultado gravemente afectadas. Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia, que será suscrita en el transcurso del día. Nos reunimos todos los ministros y los funcionarios de la unidad y de otras instancias para aprobar esa declaratoria de emergencia, que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Asimismo, se conformaron equipos de trabajo, cada uno encabezado por un ministro y por el señor vicepresidente, que se desplazarán a los distintos departamentos afectados. Y bajo esa dirección del señor vicepresidente y los señores ministros se va a ejecutar todo el trabajo con las distintas instancias públicas. Allí, por supuesto, también se incluye a la fuerza pública y a la Policía Nacional. También dan cuenta a esta hora las autoridades en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, de una situación bastante preocupante. 380 personas están siendo atendidas con lesiones de diferente grado de gravedad en las distintas centros asistenciales, y también hay solamente allí 15 víctimas mortales. No de menor importancia es la situación aérea. Señala la Aeronáutica Civil, que es la máxima autoridad aérea en Colombia, que por lo menos 6 aeropuertos en todo el país mantienen por ahora suspendidas sus operaciones hasta tanto no haya una evaluación más a fondo por parte de las autoridades en cuanto a las condiciones de infraestructuras. Les cuento además que ya varios países se han sumado con el paso de las horas, no solamente expresando la solidaridad por este terremoto, sino también ofreciendo ayuda y ofreciendo también, si es necesario, el despliegue de personal para atender las tareas de búsqueda y rescate, que por ahora en estas horas cruciales es lo más importante aquí en Colombia. Es la información a esta hora desde Bogotá, Colombia. Adriana Cuesas para Telearuba.